Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis, auditorio? Muy buena tarde. Pues hoy nos hablas, Jorge, de la relación bilateral, las narrativas que hay por parte de Estados Unidos, lo que viene ya Donald Trump presentando a su gabinete. México, pues no sé qué tanto se esté haciendo, se esté dejando de hacer. La presidenta, pues ya saliendo a atajar un poco, pues ya este golpeteo que existe ya en directo por parte de la próxima administración Trump. Pero, pues, ¿qué está faltando por hacer o qué falta por hacer? Porque no se ha visto mucho de este lado, Jorge. Así es, Jorge, auditorio. Pareciera que México tiene dos agendas, dos narrativas diferentes, una a nivel interno, a nivel país, y la otra la que trata de construir en la relación, no relación con Estados Unidos. Y me explico un poco mejor, Jorge, auditorio. La parte interna, tenemos a la presidenta todas las mañanas en un argumento o tratando de argumentar donde no pasa nada. Estamos en el país donde no pasa nada, donde son hechos aislados y también pareciera que tienen mucha prisa para aprobar reformas, para que el Congreso agilice muchos de los temas que tienen en la agenda pendiente. Me voy punto por punto, Jorge. El tema de seguridad está de terror prácticamente en el país. El país está en llamas, la narrativa indica que no es así, es la misma narrativa del sexenio pasado y pareciera que es la misma narrativa del nuevo secretario de Seguridad Pública. El afirmar que no es cierto, Jorge, cuando estamos viendo el número incrementar en términos de violencia, algo bien importante que creo que se ha ido incrementando y hemos perdido la capacidad de asombro es que ha habido más crueldad, Jorge, cada vez hay más crueldad en la violencia. 4 masacres en una semana, aunque no lo llaman masacres, en diferentes puntos del país, Chiapas, Guerrero, Cuautitlán Izcalli y Querétaro, que era un estado, por decirlo menos, tranquilo y un estado donde no había entrado el crimen organizado. Dentro de la administración, Jorge, pareciera que hay una contención, tanto política mediática, de que el sistema sí funciona, que sigue funcionando y que eso es el segundo piso de la transformación. Bastaría una invitación a todos los políticos con ir a las carreteras, con ir a tratar de no mentir en este argumento, Jorge, y ser un poco más empáticos principalmente con las víctimas. En Sinaloa, Zacatecas lo estamos viendo, donde los análisis reflejan, Jorge, que sí, hay un indicador, y ese es el juego perverso que tienen muchos con los datos, que hay un indicador donde hay una baja de muertos de 4 al 2%, pero hay un incremento sustancial en el porcentaje de números de desaparecidos. Por lo tanto, el maquillaje de las cifras ahí están. Hoy y mañana, Jorge, se discutirá, o si no es que se patea un poco la pelota para la próxima semana, la desaparición de estos 7 órganos autónomos que prácticamente al nombrarlos uno por uno diríamos murió por la patria, murió por la 4T, sin contrapesos nos quedaríamos, y me refiero al INAI, al Coneval, a la COFESE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, a Mejora Edu, que es el Sistema Nacional, Jorge, de Mejora Continua en Educación, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, y por si fuera poco, el nombramiento de la Comisión Nacional, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, que se reelige a alguien que no había trabajado precisamente para las víctimas. Perdimos, Jorge, la capacidad, como te decía, de ver la violencia, perdimos la capacidad de dimensionar esta pérdida de contrapesos, y esa es la agenda que tenemos que estar desnudando y que tenemos que estar analizando al interior del país. Por el otro lado, Jorge, tenemos algo que por demás preocupante, ya lo mencionabas con Joaquín en la entrevista ahorita anterior a la mía, donde esta narrativa pareciera que nos vislumbra un punto crucial, Jorge. No estamos entendiendo a Estados Unidos, no estamos entendiendo qué están haciendo, no se está dimensionando, y pareciera que lo mismo pasa en el gobierno federal. Hoy, Jorge, se ratifica a quien va a ser el secretario de Estado, a Marco Rubio. Marco Rubio, alguien secretario de Estado que va a ser, que es senador de Florida, cubanoamericano de origen, quien ha tenido posturas duras, durísimas, Jorge, con China e Irán en particular, y eso nos involucra por todo el comercio que teníamos o tenemos con China.
ha apoyado sanciones a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y muy particularmente, Jorge, enfocado en México con respecto al combate del crimen organizado. Por lo tanto, para ponerlo en contexto, la Secretaría de Estado, me atrevería a decir que es la secretaría más fuerte después de la Casa Blanca en términos de política interior, pero también obviamente en términos de política exterior, Jorge, y nuestro principal problema lo va a traer en las manos Marco Rubio, lo cual es una señal bastante de alerta. También nombran a Homan Jorge Sard de la Frontera, que se encargará de la mayor deportación de migrantes, así lo anuncian, histórica en Estados Unidos, lo que también viene un problema para nosotros. Y por lo tanto, entender un tema importantísimo que también hoy salió a la luz. Trump llega, Jorge, igual que como llega nuestra presidenta, con un apoyo social muy sólido. Hoy se confirma que tiene ya el Congreso, el equivalente, o los congresistas, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y que ya tenía nuestra Cámara de Senadores, y todo parece apuntalar que en enero o finales de diciembre nos van a decir lo que ya lo vimos en los datos, que tiene el mayor respaldo popular más allá de los distritos que ganó. Por lo tanto, llega un superpresidente que prácticamente va a poder hacer lo que quiera, que cumple las promesas de campaña y que nosotros estamos en la mira, principalmente en términos de comercio. Pareciera, Jorge, así, con estos dos conceptos o con estas dos visiones, tanto la interna como la externa, que México tiene prisa para prepararse para recibir golpes, quizá por parte de Estados Unidos. Se habla que la única justificación en términos de la reforma judicial, aparte de toda la narrativa interna, tiene que ver más con una narrativa externa donde no se llegue a tocar al presidente ni a ninguno de sus cercanos ni a alguno de su gabinete en esta coyuntura compleja, por decirlo menos, entre México y Estados Unidos, específicamente con el crimen organizado. Hay que tratar, Jorge, de entenderlos y vender y de entender precisamente, perdón, esta narrativa clásica que nos vende el gobierno de intervencionismo. El gobierno de Estados Unidos va a intervenir si nos guste o no nos guste, y sobre todo en temas de seguridad. Este tema de crisis de seguridad y la política mediática que enfrenta el gobierno a través de las reformas, Jorge, nos va a hacer algo difícil el gobernar o implementar ciertas políticas por parte del gobierno federal. Y ya por último, Jorge, también hoy, en el marco del cumpleaños del presidente, que en política nada es coincidencia, anuncia el embajador de Estados Unidos en México que fracasaron los abrazos, Jorge. Es un mensaje directo, lo cual me hace este tema, no soy de teorías conspiratorias ni nada, simplemente armar los argumentos o tratar de armar el rompecabezas por dónde puede venir en los próximos días, semanas, meses, los golpes hacia México. Y el embajador anuncia que AMLO rechazó ayuda de más de $32 millones para el combate del crimen organizado y que no funcionó la política de los abrazos. Por lo tanto, es un mensaje directo, en este caso de Estados Unidos, aunque sea un embajador del gobierno demócrata, por lo general son institucionales y precisamente son voceros de un estado, y mandan las primeras señales de por dónde puede venir en el mismo día donde ratifican a Marco Rubio y donde se debaten en el Congreso y en el Senado la parte de derechos humanos, la parte de los organismos autónomos. Por lo tanto, hay que ir hilando, Jorge, hay que ir leyendo entre líneas qué es lo que podemos esperar de esta relación entre México y Estados Unidos, de qué es lo que podemos esperar de la reacción del gobierno federal, y va a haber un golpe de una realidad externa que creo que nos olvidamos en los últimos 6 años y que nos pondrá una dura lección, Jorge, al tratar de no ver más allá de nuestras narices. Así es, Jorge, se acabó el amigo Ken Salazar y bueno, pues ya también le pusieron pues la soga al cuello, vamos a decirlo de esta manera, al propio Ken Salazar en los Estados Unidos, con lo que viene a la vez. Él, pues lo más probable es que no lo van a ratificar, por supuesto, como embajador. Va a terminar esta administración con Joe Biden, es demócrata, por supuesto, pero bueno, ya también enfocando a lo que viene, como bien indicas, y además que bueno, pues que lo han minimizado, lo han humillado, lo han marginado completamente a Ken Salazar, y probablemente también él ya está
mandando pues parte de su cosecha a lo que pueda venir. No son buenos momentos para nada, en lo absoluto, para el país, para las administraciones anteriores, como bien lo indicas, del presidente López Obrador, expresidente, que hoy cumple años, 71 años, si no estoy mal, o 72, por ahí anda, y a lo que viene también para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es un gran desafío lo que se da, y Jorge, nos quedan unos minutos. Comentar un poco, a ver, nos vamos a salir, no es que nos salgamos del tema, pero sí comentar un poco lo que pasó en Colombia en su momento con el Plan Colombia, donde Estados Unidos intervino para acabar completamente a principios de los años 90, para acabar con los dos grandes cárteles, sobre todo, que era el de Medellín y el de Cali, con Pablo Escobar al frente, y poder pacificar al país sudamericano. En Colombia. Probablemente algo se pueda dar en torno a esto en México, Jorge. Jorge, mira, creo que la pista por seguir puede ser el secretario de Seguridad Pública, lo cual también habíamos discutido aquí contigo en este espacio, de que probablemente no tenía las herramientas institucionales para ejercer una buena estrategia de seguridad pública. Sin embargo, dio un vuelco, Jorge, auditorio, toda esta estrategia, ya que se le están acomodando temas y en torno a la inteligencia, a lo que llevaban en la Ciudad de México, quizá de inteligencia, y quizá, Jorge, habría que analizarlo a detalle, tener a su disposición toda la parte de las secretarías, en este caso de la Defensa y la Marina. Es interesante este replanteamiento que están haciendo, a diferencia de lo que tenía Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque si algo no se hizo fue cooperación e inteligencia, eliminó toda esa parte de colaboración con Estados Unidos, lo cual se lo restregaban siempre que había alguna reunión. Y ahora pareciera, Jorge, que quizás se ven obligados, o no creo que sea solamente por gusto, donde se puede dar otra vez este tipo de colaboración. Ya la política, como siempre en México, le gana la racionalidad, tanto económica como otras racionalidades. Ya ponen a García Harfuch como presidenciable cuando apenas están iniciando, pero el contexto que viene detrás es este: hacer un supersecretario, en este caso de Seguridad Pública, donde es un tema que debería de tranquilizar y donde tendría que negociar, Jorge, con las autoridades de Estados Unidos. Meto a la ecuación a Marcelo Ebrard, sí, como secretario de Economía, pero con la relación que tiene con Estados Unidos, obviamente de relaciones exteriores con Juan Ramón de la Fuente, pero habría que seguir más allá de la política que está ejerciendo tanto Adán Augusto en el Senado como Monreal en la parte de la Cámara de Diputados. Habría que seguir a estos tres secretarios para ir descifrando, Jorge, por dónde viene la política, si realmente va a haber una cooperación, si Estados Unidos puede intervenir mucho más, si quiere intervenir mucho más, y creo que todo puede empezar, Jorge, por la frontera. El tema de la frontera va a explotar. Las deportaciones masivas golpean muchísimo. Primero, no lo quiero descartar en orden prioritario, pero primero el lado humano de toda la gente deportada, sea cual sea la nacionalidad, y segundo, la implicación económica que tiene para todos los municipios y los estados del norte, donde explota prácticamente los servicios públicos, la alimentación que se tiene que hacer, los albergues no son suficientes y se vuelve una crisis humanitaria, que creo que México no está para solventar este tipo de crisis humanitarias. Por lo tanto, puede explotar la presión por ahí, y aunado de empezar, Jorge, en estos meses a armar carpetas que se rumora, se dice, eso solamente son chismes de columnas, que puede haber muchas carpetas de gente, políticos involucrados principalmente con el primer cuadro de Morena. Habría que esperar antes de juzgar o de señalar, pero pareciera que es la tónica de Estados Unidos, Jorge, y repito, Secretaría de Seguridad Pública puede ser clave para ver lo que se viene. Gran desafío para este nuevo gobierno mexicano. Jorge, como siempre, muchas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.